Chicos, buenos días. Me alegra nuevamente saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy entonces vamos a seguir con nuestra explicación del sistema nervioso. Para darle paso al tema de hoy vamos a recordar un poquito cuál era la función de nuestro sistema nervioso. Entonces la función de nuestro sistema nervioso es que capta todos los estímulos del medio externo y los transforma en respuestas y señales. Ya ustedes lo pudieron practicar con el ejercicio que tenían de actividad, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a hacer aclaración de cuáles son las neuronas específicas, ¿cierto?, que funcionan para que ese impulso nervioso que llega al cerebro finalmente se convierta en una respuesta específica. Entonces, la clasificación de nuestras neuronas se da de la siguiente manera. Existen neuronas sensoriales, ¿cierto? Existen interneuronas y por último existen las neuronas motoras. Esos son los tres tipos de neurona que funcionan en todo el impulso nervioso, es decir, desde que un estímulo llega hasta el cerebro y este se procesa, se traduce, se coordina y finalmente se convierte en una respuesta. ¿Cómo es el funcionamiento de estas tres neuronas? Entonces, nuestras neuronas sensoriales son las primeras neuronas que reaccionan ante los estímulos. ¿Por qué? Las neuronas sensoriales son las que reciben todos los estímulos procedentes del medio externo, ¿cierto? Traducen esa información, ¿cierto? La coordinan y finalmente, entonces, después de realizar todo el proceso de traducción, le envían a algo que se llaman las interneuronas. Entonces, las interneuronas son el puente entre las primeras neuronas y las últimas neuronas. Las interneuronas reciben la información que las neuronas sensoriales ya han procesado y con el mensaje que llevan y se encargan entonces de enviar finalmente la información a lo que denominamos neuronas motoras o neuronas eferentes. Entonces, las neuronas principales de captar el estímulo se denominan neuronas sensoriales, la envían a unas neuronas medias que se denominan interneuronas. Estas son el puente para enviar a las neuronas motoras y nuestras neuronas motoras entonces son las que finalmente dan la respuesta o la señal específica. Entonces, ¿cómo funcionaría esta dinámica? Vamos a dar un ejemplo de un estímulo externo. Entonces, yo llego a la institución, ¿cierto?, a una clase específica, digamos matemáticas en este momento, me siento, el profesor en ese momento dice que tenemos quiz o yo no he estudiado, entonces en ese momento el estímulo externo es el profe dijo que teníamos quiz, ¿cierto? La información la recibe la neurona sensorial, ¿cierto? Procesa la información, entonces cuando el profe me dice que tenemos quiz, lo que yo pienso es, no estudié o inmediatamente me genera una situación de estrés. Entonces, ese no estudié o esa situación de estrés se envía a la interneurona, ¿cierto? Esa interneurona sigue enviando el proceso o impulso nervioso hasta que llegue a la motora. Cuando ya llega a la motora, entonces la respuesta o la señal es, empiezo a sudar, ¿cierto? Me pongo rojo, me empieza a dar taticardia, es decir, las pulsaciones del corazón se me aceleran. ¿Cuánto tiempo pasa para que estas tres neuronas lleven a cabo su funcionamiento? Son microsegundos, porque ustedes se han dado cuenta que todos los estímulos y todas las respuestas son de inmediato. Entonces, estos son los tres tipos de neurona que funcionan cuando se recibe o se capta un estímulo externo y finalmente se envía en una respuesta o en una señal. Para ver morfológicamente un poquito nuestras neuronas, nosotros ya tenemos claridad acerca de cuáles son las partes de una neurona, ¿cierto? Entonces, a tener en cuenta, las partes más importantes son el soma o cuerpo celular, que es el que posee todos los organelos de la célula, en este caso que se denomina neurona, el axón, que es un conjunto de ramificaciones por donde viaja todo el impulso nervioso, ¿cierto? Y las dendritas, que son las ramificaciones, y realizamos las analogías o la analogía con los deditos de la mano, que son los que conectan el resto de neuronas para poderse realizar todo el impulso nervioso. En cuanto a nuestra morfología, entonces tenemos nuestros tres tipos de neurona, nuestra interneurona, ¿cierto? Nuestra neurona sensorial y nuestra neurona
motor. Todos tienen una morfología de pronto un poquito diferente, pero lo que cabe aclarar es que todos tienen las mismas partes funcionales. Nuestro soma celular, nuestro axón terminal del axón, nuestras dendritas, y todas funcionan gracias a esa sustancia que se denomina la mielina y que es la que nos permite que el impulso nervioso sea supremamente rápido entre lo que capto del medio externo y la respuesta que doy de forma inmediata. Vamos a presentar un poquito entonces cómo es el esquema de funcionamiento de estas neuronas que acabo de explicar. Entonces, los receptores sensoriales, que sería nuestra neurona sensorial, reciben la información del exterior, pero no solo del exterior, sino también puede ser del interior del cuerpo. ¿Qué quiere decir del interior del cuerpo? Por ejemplo, cualquier dolor interno, me duele el estómago, tengo dolor tengo gastritis, me está doliendo la boca del estómago, eso es un impulso interno, quiere decir que el estímulo lo está dando el mismo organismo, pero actúa de la misma manera, viaja hasta el cerebro, ¿cierto? Lo recibe nuestra neurona sensorial, la neurona sensorial lo pasa a la interneurona a la motora, y pues nuestro estímulo finalmente o la respuesta y señal sería pues el dolor, ¿cierto? Entonces pueden ser estímulos externos o también pueden ser los mismos estímulos del cuerpo. ¿Listo? Entonces esos estímulos se recepcionan por la neurona sensorial, viajan, llegan a nuestra neurona denominada interneurona, que es el puente entre la neurona sensorial y la neurona motora, y convertido en respuesta y señal viaja hasta llegar a la respuesta o a la neurona motor. Esta neurona motora entonces es ya la neurona que me envía la señal y la respuesta, ya sea en un músculo, ya sea en una sensación física, ya sea en una sensación química. ¿Listo, chicos? Entonces, pues el día de hoy quería que entendieran cuáles son las 3 neuronas que funcionan para que se puedan dar todos los impulsos nerviosos. La morfología de la neurona ya la entendimos en la primera clase, ya sabemos que nuestro sistema nervioso está compuesto de neuronas y células gliales, que si alguna de las dos llega a faltar, la función del sistema nervioso deja de realizarse, ¿listo? Entonces, las 3 neuronas importantes para que se realicen los impulsos nerviosos son neurona sensorial, interneurona y la neurona motor. Chicos, yo ya les había explicado, entonces el sistema nervioso vamos a intentar explicarlo paulatinamente, de forma muy despacio, pero que sea clara para ustedes. De igual manera, si quedan algunas dudas, que yo entiendo que por este medio pueden quedar muchas dudas, nos encontramos el día jueves en nuestra plataforma para resolver las inquietudes. También quiero hablar un poquito del día de hoy acerca de nuestra celebración del Día de la Tierra. Hoy 22 de abril estamos celebrando de forma mundial el Día de la Tierra y pues no quería dejarlo pasar desapercibido. Entonces quería pedirles el favor de que realizáramos una pequeña actividad en nuestro cuaderno y tiene que ver con una breve reflexión acerca de nosotros, cómo estamos cuidando nuestro planeta, nuestro hábitat, nuestro ecosistema denominado Tierra, ¿cierto? ¿Qué le estamos proporcionando? ¿Lo estamos conservando o por el contrario qué le estamos quitando, cierto? Si nosotros le estamos quitando algo que nos provee vida a nosotros, ¿qué pasará con nosotros más adelante? Entonces es esa reflexión para que la hagamos de pronto de forma muy corta en el cuaderno y también que hagamos un logo muy bonito como lo quieran hacer que represente nuestro Día de la Tierra. ¿Listo, chicos? Entonces muchas gracias, nos seguiremos viendo en nuestras próximas clases.